Imagina que tienes 87 años. Vives sola en un departamento de una residencia para adultos mayores en Dallas, Texas. Tus hijos viven en otro estado. Tu esposo falleció hace años. Tus rutinas son simples: desayuno temprano, una caminata por el jardín comunitario, lectura por la tarde, llamada telefónica con tu nieta los domingos. Es una buena vida, tranquila, segura. Hasta que un día tocan a tu puerta. Cuando abres, ves a un hombre joven con un uniforme de mantenimiento. Te dice que viene a revisar la calefacción. Hay un problema con las tuberías en tu piso, te explica. Solo tomará un momento. Sonríes. Te haces a un lado. Lo dejas pasar. Ese es el último error de tu vida. Porque el hombre que acaba de cruzar el umbral de tu hogar no viene a arreglar nada. Viene a tomar una almohada de tu propia cama. Y va a usarla contigo. Billy Kepkorer-Kammermer, también conocido como Benjamin Kodaba, es un sospechoso criminal serial keniano-estadounidense que operó en el área metropolitana de Dallas, Texas, entre 2016 y 2018. Ex trabajador del sector salud, Chemirmir presuntamente se hacía pasar por trabajador de mantenimiento o proveedor de servicios médicos para entrar en los hogares de mujeres mayores. Una vez dentro, las asfixiaba con sus propias almohadas y robaba sus joyas y otros objetos de valor. Hasta enero de 2021, había sido acusado formalmente de 18 cargos de homicidio capital, todos involucrando víctimas mayores y muchas de ellas residentes de centros de vivienda asistida. Las cifras posibles podrían alcanzar las 24 víctimas. Chemirmir fue arrestado el 20 de marzo de 2018 después de ser identificado por el número de placa de su vehículo. Permanece detenido en el centro de detención de la Torre Norte en Dallas, Texas, esperando juicio. El 8 de diciembre de 1972, en la aldea de Kabonjoni, en el Damarebin, condado de Baringo, en Kenia, nació Billy Kepkorer-Chemirmir. Kenia en los años 70 era una nación africana joven que apenas había obtenido su independencia del Imperio Británico en 1963. El Damarebin era una zona rural en el corazón del Valle del Rift, conocida por sus paisajes montañosos, sus pequeñas comunidades agrícolas y un ritmo de vida lento que contrastaba dramáticamente con las grandes ciudades del país. Para los jóvenes kenianos de las áreas rurales, las oportunidades eran limitadas. Muchos soñaban con emigrar a Europa o a Estados Unidos, donde imaginaban encontrar una vida mejor. Billy fue uno de esos jóvenes. Eventualmente lograría llegar a Estados Unidos, convirtiéndose en residente permanente legal y comenzando una nueva vida en Texas, lejos de las montañas de su infancia. Una vez establecido en Estados Unidos, Chemirmir construyó una vida que en apariencia parecía la del inmigrante exitoso. Encontró empleo en el sector de la salud, trabajando como cuidador en residencias de adultos mayores. Esta industria, que en Estados Unidos emplea a cientos de miles de personas, frecuentemente recibe a inmigrantes de países en desarrollo dispuestos a hacer trabajos exigentes por salarios modestos. Chemirmir aprendió los códigos de operación de estos centros, los horarios del personal, las medidas de seguridad, las vulnerabilidades de los residentes. Aprendió cómo se vestían los trabajadores de mantenimiento, qué tipo de identificación llevaban, cómo hablaban con los residentes para ganarse su confianza. Esta educación, adquirida legítimamente como empleado, se convertiría posteriormente en el manual operativo de sus crímenes. Pero la vida de Chemirmir en Estados Unidos no estuvo exenta de problemas. Se casó en 2004, pero el matrimonio terminó en divorcio en 2006. En julio de 2012, fue arrestado por agredir a su novia en Dallas. Este arresto, aunque relativamente menor en comparación con lo que vendría después, era una señal de alerta sobre su capacidad para la violencia, particularmente contra mujeres. En 2016, finalmente se declaró sin oposición a los cargos derivados de aquel incidente, recibiendo una sentencia de 70 días de cárcel y una multa de $2,000. Para cualquier sistema funcional de monitoreo, este historial habría sido una advertencia clara.
Pero en Estados Unidos, donde millones de personas tienen antecedentes por delitos menores y donde el sistema carece de capacidad para vigilar a todos los individuos potencialmente peligrosos, Chemirmir simplemente continuó con su vida sin que nadie pusiera atención especial a sus actividades. En 2016, cuando Chemirmir tenía 43 años, comenzó la serie de crímenes que aterrorizaría a las comunidades de adultos mayores de Dallas durante los siguientes 2 años. Su método era escalofriante en su simplicidad. Identificaba residencias para adultos mayores en el área metropolitana de Dallas, lugares donde mujeres mayores vivían con grados variables de independencia. Se vestía como trabajador de mantenimiento, a veces como personal de salud, y entraba a los edificios sin levantar sospechas porque su apariencia coincidía exactamente con la de las decenas de trabajadores legítimos que entraban y salían cada día. Una vez dentro del edificio, identificaba a sus víctimas, tocaba a sus puertas con pretextos plausibles y esperaba a que las residentes confiadas le abrieran. La cruel ironía del método de Chemirmir radicaba en el arma que utilizaba, las propias almohadas de sus víctimas. No traía consigo herramientas de violencia. No necesitaba armas que pudieran levantar sospechas si era detenido. Su arma estaba esperándolo dentro del hogar de cada víctima, en sus camas, donde habían reposado sus cabezas durante años de sueño tranquilo. Una vez dentro del departamento, Chemirmir tomaba la almohada de la propia víctima y la utilizaba para asfixiarla. El silencio del método era casi tan perturbador como la naturaleza del crimen mismo. Los fallecimientos parecían tan apacibles que en muchos casos los médicos las atribuían a causas naturales sin sospechar nada extraño. Para mujeres en sus 80 o 90 años, fallecer mientras dormían en sus propias camas no levantaba inmediatamente alarmas forenses. Después de eliminar a sus víctimas, Chemirmir robaba sus joyas. Anillos de bodas que las víctimas habían usado durante medio siglo. Collares regalados por hijos para Navidad. Pendientes heredados de madres y abuelas. Cajas enteras de joyas familiares acumuladas durante vidas largas y bien vividas. Para Chemirmir, estos objetos eran simplemente productos para vender en mercados de joyas usadas o casas de empeño. Para las familias de las víctimas, eran reliquias irreemplazables que conectaban generaciones. La motivación económica del robo agregaba una capa de banalidad horripilante a los crímenes. Las víctimas no eran eliminadas por odio personal o trastornos psicológicos profundos, sino por unos miles de dólares en joyería usada que Chemirmir podía convertir en efectivo rápidamente. Lo más perturbador del modo de operación de Chemirmir era cuán difícil de detectar resultaba. Las víctimas eran mujeres mayores, frecuentemente con condiciones médicas preexistentes, que vivían en lugares donde los fallecimientos eran trágicamente comunes. Los médicos que firmaban los certificados de defunción veían a una mujer de 90 años sin signos evidentes de trauma y asumían causas naturales, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, falla respiratoria. Las familias, aunque devastadas, no cuestionaban estos diagnósticos porque la edad de las víctimas hacía que los fallecimientos parecieran, aunque dolorosas, dentro del orden natural de las cosas. Mientras tanto, las joyas desaparecidas eran a veces atribuidas a confusión por parte de la víctima en sus últimos meses, o a robos por parte de cuidadores deshonestos sin que nadie estableciera la conexión con un solo perpetrador serial. Durante casi 2 años, Chemirmir operó con esta impunidad invisible. Entraba a residencias de adultos mayores en diferentes partes del área metropolitana de Dallas, asfixiaba a mujeres en sus propias camas con sus propias almohadas, robaba sus joyas y desaparecía antes de que cualquier alarma sonara. Las víctimas se acumulaban en silencio, sus fallecimientos registradas como naturales en certificados que nunca serían cuestionados. Las familias enterraban a sus madres y abuelas con la creencia de que habían fallecido en paz. Y Chemirmir continuaba con su rutina criminal, cobrando sus ganancias en las casas de empeño de Dallas, regresando a su vida normal entre crímenes, completamente convencido de que había encontrado el método perfecto para enriquecerse a costa de las personas más vulnerables de Estados Unidos. El final del horror llegó por una sobreviviente. En marzo de 2018,
una mujer mayor reportó que un hombre la había atacado en su departamento, había intentado asfixiarla con una almohada hasta dejarla inconsciente, y luego le había robado una caja que contenía sus joyas. Pero la víctima había logrado sobrevivir. Cuando recobró el conocimiento, llamó a la policía. Los detectives que tomaron su declaración escucharon una historia que sonaba aterradoramente similar a otras desapariciones recientes en residencias de adultos mayores que habían sido descartadas como fallecimientos naturales. Por primera vez, los investigadores tenían un testigo vivo que podía describir al atacante y que podía proporcionar detalles que solo alguien que había estado en el ataque conocería. La investigación que siguió fue una carrera contrarreloj. Los detectives de Dallas comenzaron a revisar casos recientes de fallecimientos en residencias de adultos mayores donde también se habían reportado joyas desaparecidas. El patrón emergió rápidamente: múltiples mujeres mayores habían fallecido en circunstancias supuestamente naturales en las semanas y meses previos, y en cada caso las familias habían reportado posteriormente que joyas valiosas estaban inexplicablemente ausentes. Lo que parecían incidentes aislados se reveló como una serie de crímenes meticulosamente ejecutados por un solo perpetrador. La descripción que la sobreviviente había proporcionado se cruzó con los registros de visitantes de las residencias afectadas y con el sistema de cámaras de seguridad. Una pieza crucial de evidencia surgió: el número de la placa del vehículo de Chemirmir había sido capturado por una cámara cerca de uno de los crímenes. El 20 de marzo de 2018, la policía de Dallas localizó y arrestó a Billy Cammermer. La operación de captura culminó con éxito una investigación que finalmente había conectado los puntos entre múltiples casos que habían sido tratados como incidentes separados durante casi 2 años. Pero el momento más impactante del arresto llegó cuando los oficiales encontraron en posesión de Chemirmir una caja de joyas que pertenecía a una mujer mayor recientemente fallecida en una residencia de adultos mayores cercana. La joyería, identificable por las descripciones que la familia había proporcionado, se convirtió en la prueba física que vinculaba directamente a Chemirmir con uno de los crímenes. A partir de ese momento, los investigadores comenzaron el largo proceso de revisar cada fallecimiento sospechoso de mujeres mayores en el área de Dallas durante los 2 años anteriores. Lo que siguió fue una serie de exhumaciones y reinvestigaciones que sacudió a las comunidades de adultos mayores de Dallas hasta sus cimientos. Familias que habían enterrado a sus madres y abuelas creyendo que habían fallecido pacíficamente recibieron llamadas devastadoras de las autoridades. Existía una posibilidad real de que sus seres queridos hubieran sido víctimas de un criminal serial. Algunas familias autorizaron exhumaciones para que los forenses pudieran reexaminar los cuerpos en busca de evidencias que pudieran confirmar o descartar la conexión con Chemirmir. Otras prefirieron no perturbar las tumbas de sus seres queridos. Pero el simple proceso de revisar los registros médicos, las fotografías de las escenas, los inventarios de pertenencias antes y después de los fallecimientos, permitió a los investigadores identificar 18 casos donde había evidencia suficiente para presentar cargos formales de homicidio capital contra Chemirmir. El 29 de diciembre de 2020, un gran jurado del condado de Dallas formalizó el 18º cargo de homicidio capital contra Chemirmir. Cada uno de estos cargos llevaba potencialmente la pena de fallecimiento bajo las leyes de Texas. Mientras tanto, oficiales de inmigración de los Estados Unidos habían presentado una orden de detención migratoria contra Chemirmir, asegurando que en caso de no ser condenado o de cumplir cualquier sentencia, sería deportado a Kenia. Pero el proceso judicial avanzaba lentamente. Los casos contra Chemirmir requerían evidencia forense extremadamente detallada, testimonios de múltiples familias y la reconstrucción meticulosa de eventos que habían ocurrido años antes. Hasta el día de hoy, Chemirmir permanece en el centro de detención de la Torre Norte en Dallas, esperando enfrentar los juicios que determinarán el resto de su vida. El caso de Billy Cammermer transformó la conciencia sobre la seguridad en las residencias para adultos mayores en Estados Unidos. Las instalaciones que durante años se habían enfocado en la seguridad médica y el bienestar emocional de sus residentes comenzaron a implementar protocolos mucho más estrictos para verificar la identidad de las personas que entraban a los edificios. Los sistemas de cámaras se ampliaron para cubrir todos los pasillos. Las visitas no programadas de personal de mantenimiento ahora requieren verificación previa.
Las familias de los residentes recibieron capacitación sobre cómo ayudar a sus seres queridos a identificar las señales de visitantes sospechosos. El caso también generó un debate nacional sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores en una sociedad donde frecuentemente viven solos, sin la supervisión constante que sus condiciones a veces requieren. 18 mujeres mayores en Dallas, Texas. Posiblemente 24. Madres, abuelas, viudas, profesionales jubiladas, mujeres que habían vivido vidas largas y plenas y que merecían terminar sus días con la dignidad que la sociedad les debía. Mujeres que habían criado hijos, contribuido a sus comunidades, sobrevivido a guerras, recesiones económicas y pérdidas personales que habían moldeado sus caracteres durante décadas. Mujeres cuyas joyas no eran simplemente objetos de valor monetario sino símbolos de amor, de bodas, de aniversarios, de momentos preciosos guardados en cajas que esperaban ser heredadas a las próximas generaciones. Todo eso fue robado por un hombre que las veía solo como objetivos vulnerables y como fuentes de ingresos rápidos. La historia de Billy Camermer nos recuerda que la confianza es un don frágil, que la edad no debería significar vulnerabilidad sin protección, y que las sociedades civilizadas se miden por cómo tratan a sus miembros más mayores. Que la memoria de cada una de estas 18 mujeres sea un compromiso de que nunca más permitamos que la edad sea sinónimo de invisibilidad ante los depredadores.